¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy vamos a hablar de lo que se avecina, sí, de los que serán los próximos presidentes y no precisamente de la comunidad de vecinos. Se avecina un panorama entre rojo, morado, verde también, Domingo. Sí, o negro, muy negro, ya veremos. Sí, a mí me preocupa bastante, sinceramente. Ya. Tú ya sabes que yo soy muy tranquilo, Sí. que a mí que ganen unos u otros, hay mucho ruido en los medios, pero a mí yo siempre digo, ay, ¿qué más da que ganen unos u otros? Sin embargo, probablemente esta sea la primera vez en que a mí sí que un cambio de gobierno en España me parece muy preocupante. Y fíjate, vamos a hablar hoy de economía, y a mí casi lo que me preocupa la economía, pero digo aquí, Podemos en el gobierno, 5 imágenes que nos dan pavor, son 5 imágenes relacionadas con la economía, pero a mí casi me preocupa más la parte política. Es decir, la extrema izquierda en los países en los que ha llegado al poder, luego ha sido muy difícil de desalojar por ningún tipo de medios, desde luego democráticos no, porque tiene una capacidad para cooptar las instituciones, invadirlas y... Bueno, aquí es socio minoritario de gobierno y yo espero que eso nos evite pues, lo que ha pasado en Venezuela, en Bolivia, si es que lo estamos viendo. Siempre que ese tipo de partidos llegan al poder, tratan de patrimonializarlo. Es difícil de extirpar. Sí, porque es que además ellos creen que tienen derecho a permanecer allí para siempre. Entonces esperemos que como socio minoritario de gobierno esto no ocurra. En la parte económica, ¿no? Decimos los experimentos con gaseosa. Y bueno, traemos un artículo de opinión del País que dice una singularidad en el bloque europeo y esta foto que es de Georges Marchais y François Mitterrand en 1981, la última vez que en un país europeo occidental hubo un pacto entre la socialdemocracia y un partido a la izquierda, dice el País. Bueno, Partido Comunista, en aquel momento se declaraban a sí mismo Partido Comunista, ahora se llaman Podemos, Confluencias, estas cosas, ¿no? ¿No quiere decir comunista el país? No lo sé si no quiere ¿Es denominar un tabú a Podemos para el como... país? A mí esto me parece muy raro, porque a veces yo, en alguna tertulia también, dices, Podemos un partido comunista, y te dicen, pero bueno, y te dicen, no, un ¿Qué partido a la dices? izquierda, claro, y yo digo, hombre, pero que el Partido Comunista es la mitad de Unidas Podemos. Unidas Podemos es Izquierda Unida, que es el Partido Comunista, y Podemos, que es un partido que fue una escisión del Partido Comunista para llamarse, digamos, el núcleo de Podemos giraba en torno a Además, esto. ellos siempre que pueden se reivindican así. Bueno, en el aniversario del Che Guevara, con Lenin, la sí, revolución bolchevique. ahora se llaman anticapitalistas, ¿no? El grupo alrededor del que se formó Podemos era esto que era izquierda anticapitalista, que se unió a estos profesores de la Complutense, pero bueno, no sé muy bien por qué no se les puede llamar, cuando de hecho algunos de ellos, por ejemplo Alberto Garzón, en eso es el más honesto, sí se reivindica comunista. Y pocas veces oiremos lo de ultraizquierda. Sí, eso nunca. O extrema izquierda. Por supuesto, eso nunca. Hace 30 años que no hay un gobierno así en Europa y no lo hay porque esto salió muy mal. O sea, aquí hay dos razones, ¿no? En primer lugar, que fue un desastre absoluto desde cualquier punto de vista político, económico, y también, que a mí esto es lo que más me extraña, y casi traemos esta imagen por ahí, porque el Partido Socialista se dio cuenta de que su verdadero enemigo era el Partido Comunista. Esto yo no sé si Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que su adversario no es el PP. El PP puede ser su rival electoral en un momento determinado o en unas elecciones, pero a medio plazo el enemigo real de los partidos socialistas, eso lo han comprendido muy bien en el conjunto de Europa, son los partidos comunistas. Hombre, yo creo que Pedro Sánchez sí se dio cuenta y por eso ha convocado otras segundas elecciones. De hecho, Pablo Iglesias estaba absolutamente muerto, no iba a ser el vicepresidente. Sí, pero lo ha revivido. Claro, lo ha resucitado, le ha salido la jugada perfecta a Pedro Sánchez. No lo tengo muy claro si se dan cuenta. De hecho, le recomendamos a Pedro Sánchez, bueno, estos artículos, por ejemplo, este artículo en El País, en el que comenta cómo salió un poco las dificultades que tuvo, o un artículo del propio Pablo Iglesias hace 4 años, yo creo que era el año 2015, en una revista británica, en la que decía cuál era el programa de Podemos y decía claramente que el objetivo de Podemos no era llegar en aquel momento a la presidencia del gobierno, sino que era sobrepasar al PSOE y convertirse en la alternativa de izquierda frente al conjunto de los electores de izquierda, y que una vez que Podemos ya fuera la alternativa al PSOE, pues sí, ya el objetivo sería ganar, pero que eso caería por su propio peso una vez que tú eres el partido predominante en la izquierda. A mí esto de meter a tu enemigo en casa siempre me ha parecido... No tienes más remedio. Otra cosa es que una cosa es la táctica de Pedro Sánchez cortoplacista. Yo lo que quiero es gobernar los próximos 4 años y yo no sé si hay alguien en el PSOE pensando en un nivel estratégico, un poquito más de queremos que esta organización se mantenga los próximos 10, 15, 20 años. No lo tengo claro. ¿Quieres que te conteste? Si hay en el PSOE alguien que esté pensando en general, sí. Pues Carmen Calvo creo que la han destinado a esa labor. No lo tengo muy claro. La segunda imagen que nos da miedo es esta, porque
ya no es solo decir quiénes van a ser los ministros o qué tipo de políticas se van a plantear, sino de dónde partimos. Ya. Partimos de esta realidad. Hemos comparado a España con Alemania, pues el socio más importante de la eurozona, y vemos déficit en 2018 y deuda pública. Con esto lo que queremos decir es que nuestro margen para hacer locuras es limitado. Yo creo que hacer locuras y las locuras que plantean los partidos de extrema izquierda siempre es, en muy poco tiempo puedes, digamos, degradar y puedes destrozar la economía de un país mucho más de lo que podría parecer. Yo tengo amigos que dicen, bueno, hombre, pues dejémosles a ver lo que hacen en 4 años, y digo, es que 4 años son mucho tiempo. Pero si en términos generales es complicado pensar lo que te pueden llevar determinadas medidas políticas o lo rápido que se te puede caer una economía, si partes de esta situación, y esta es la situación de España, eso se complica aún más. Porque además no ponemos a Alemania por casualidad, sino que tenemos unas cuentas públicas bastante al límite y además tenemos un entorno de recesión en el conjunto de Europa y a nuestros socios, yo creo que un poquito hartos de nosotros, de los países del sur de Europa, porque ellos sí que han ido haciendo los deberes. Fíjate cómo estaba España cuando dejó la presidencia Aznar y cuando la cogió Zapatero, y cómo se quedó cuando acabó Zapatero de gobernar. Sí, pues... y ahora no estamos en esa situación, en la de Aznar. No, ahora no estamos en 2004. Ahora estamos muchísimo peor. Para mí ese es uno de los grandes problemas. Estamos en una situación en un punto de partida muy complicado y, sobre todo, por aquí nos van a dar muy poco margen. Es decir, yo creo que el margen que nos dieron nuestros socios europeos entre el año 2008 y 2015 no nos los volverían a dar ahora, que para mí ese es el principal problema. Yo no sé si todo el mundo es consciente de lo mucho que a España le ha ayudado la política que se ha seguido desde la Unión Europea. Aquí hemos gritado mucho contra los alemanes, contra la Troika, pero en realidad España vive con respiración asistida, vive del aval y de la garantía que nos han dado nuestros socios. Entonces, partimos muy mal, no nos van a dar mucho margen. Como empecemos a hacer locuras o como se nos empieza a ver como un socio poco fiable, rápidamente íbamos a tener problemas. Y por ahí viene la tercera imagen, ¿no? Los modelos. Los modelos, ¿no? Alexis Tsipras, Matteo Salvini en Italia. Dos políticos, uno de izquierda, uno de derecha. Iglesias dirá que se siente mucho más cerca de Alexis, de hecho era su amigo. Hubo un momento en el que tenía en la foto de perfil de las redes sociales una foto con Alexis Tsipras. Luego ya cuando Alexis Tsipras empezó a tomar medidas de las que la Troika le pedía, ya quitó la foto, ¿no? Pero hubo un momento en el que eran íntimos y de hecho Iglesias decía que el objetivo era hacer una especie de frente en el sur de Europa, España, Grecia, en Italia no con Salvini, sino con algún político similar que a la izquierda probablemente el movimiento 5 estrellas en aquel momento pensaba que pudiera liderar en Italia y enfrentarse al norte de Europa, ¿no? Pero yo digo los modelos porque más allá de que uno se ha pintado como de extrema izquierda, sí, lo era bastante, sí, más el primer Tsipras que luego el segundo, que fue más pragmático, se pinta de extrema derecha también a Matteo Salvini, pero en realidad han hecho bastante parecido. Lo que han venido a decir es: yo no voy a seguir las normas que me exigen, digamos, por el hecho de ser miembro de la eurozona, y voy a plantear una especie de órdago a mis socios comunitarios, que es que no me importa cuáles son los niveles de deuda o de déficit, yo voy a seguir endeudándome y tú me vas a tener que financiar o tú me vas a tener que seguir avalando, porque ese es un poco el juego al que han estado jugando. A Tsipras le salió mal muy rápido, porque la economía griega tenía muchísima menos capacidad de aguante que la italiana o la que tendría también la española, y porque su situación era aún peor. Pero en 6 meses ya vimos lo que ocurrió. Un corralito y una negociación que básicamente fue en Bruselas: o aceptas las condiciones y tratas de poner mínimo orden en tu economía, que era controlar el déficit y aprobar alguna mínima reforma, o te vas fuera del euro, quiebra el Estado y, bueno, ahí te ves a la intemperie de la quiebra. Está bien eso que dices, que Bruselas exige un mínimo. Sí, exige bastante poco, pero ese mínimo se lo exigió. Y Tsipras ahí dio un paso para atrás. Yo siempre digo que a mí lo que me preocupa de este tipo de gobiernos populistas es que todos sabemos que van a llegar al límite, en este juego de la gallina en el que a veces se ponen, van a llegar al límite, y la cuestión es saber, ¿van a dar el paso atrás o van a dar el volantazo en ese juego de la gallina de uno frente al otro o no lo van a hacer?
Varoufakis básicamente lo que planteó fue que no dieran el paso atrás, que fueran hasta caerse por el Pero precipicio. ya sabemos dónde está Varoufakis. Sí, pero fue gracias a que hubo un mínimo de sensatez en aquel... Claro, pero podía haber no haberlo habido. En aquella negociación del año 2015 a cara de perro en Bruselas podía haber pasado cualquier cosa. Y Salvini ha planteado algo parecido. Entonces, digamos, estas dos fotos junto con este gráfico a mí me dan mucho miedo. ¿Cuál sería la capacidad de Alemania, nuestros socios europeos, de, digamos, cuánto nos aguantarían? ¿Cuánto estarían dispuestos a aceptarnos ese chantaje? ¿Y cuánto soportaría la economía española que se degradasen aún más las cuentas públicas? Yo soy tremendamente escéptico. Yo creo que nos la estamos jugando. Yo decía el otro día en un programa de radio que también esto es una cuestión de cómo vemos los porcentajes. Si tú me dices, ¿qué posibilidades hay de que España acabe en una situación a la griega? Yo te diría, pues yo incluso con un gobierno muy enloquecido como el que vamos a tener, creo que no muchas. Creo que un 10, un 15, un 20%. Entonces tú me dirás, hombre, tampoco es tanto. Bueno. Claro, y yo te digo, cuidado. A mí me ha asustado, ¿eh? Claro, yo también me asustaría, porque esto es como si yo te digo, ¿no? Vamos a hacer un viaje en coche de aquí a Albacete, yo te digo, hay un 15% de posibilidades de estrellarnos. Digas, pues no me monto en ese coche, porque es una locura. Es cierto que lo normal es que no ocurra, pues esto nos pasa lo mismo. Yo creo que lo normal es que no ocurra nada, pero estamos jugando demasiados números a la tómbola del desastre, del colapso financiero. Y España no está en una situación ni mucho menos tan estable como para jugarse esos números. Entendido. En ese sentido, las dos últimas imágenes que yo digo que me dan miedo es por que ya no es una cuestión solo ideológica. Es decir, cuando yo digo que me da miedo esta extrema izquierda, este neocomunismo que tenemos ahora, hay un punto que está más relacionado con lo que decía al principio de político. Me da miedo cómo pueden llegar a dinamitar desde dentro de las instituciones y lo que pueden tratar de hacer si llegan al poder. Pero en la parte económica, fíjate, hay un miedo ideológico, pero hay un miedo casi que es más de ignorancia. O sea, los líderes de la extrema izquierda son... es que ya no es un problema de discrepancia, es un problema de que es que no saben ni los principios más básicos de lo que son las reglas económicas básicas. De hecho, a mí me cuesta muchas veces discutir porque es que no hay... partimos casi de niveles diferentes. Es que están hablando en un terreno de juego en el que es difícil moverse, ¿no? ¿Las desconocen o se niegan a aceptarlas? Bueno, hay un poco de todo, hay un poco de ceguera ideológica y hay un poco también de que no, es que les da igual. O sea, es que yo estoy convencido que Pablo Iglesias, que es un, doctor no lo tiene todavía, o que digamos que estudió ciencias políticas, que no se ha leído un libro de economía de verdad en su vida, da la sensación, oyéndole hablar y oyéndole explicar las relaciones económicas, lo que es un mercado, lo que son los precios, da la sensación de que no se ha leído en su vida un libro de economía. Por ejemplo, aquí, este enfrentamiento con los ricos, ¿no? Hay un punto aquí de retórica electoral, yo lo sé, pero también hay un punto de desconocimiento, ¿no? Utilizamos dos noticias de libre mercado, una en la que él prometía que iba a subir 40.000 millones de impuestos solo al 2% más rico, y luego esta noticia que salió cuando él dijo que él no quería aceptar las limosnas de Amancio Ortega, y yo, bueno, esto es una columna de opinión que yo hice, siento la autocita, pero bueno, en la que decía que la sanidad de los hijos de Pablo Iglesias ya dependía de las limosnas de Amancio Ortega. A ver, cuando uno señala a los ricos, lo primero que habría que decirle es que en España hay pocos ricos. En España hay muy pocas grandes empresas y muy pocos millonarios en comparación con cualquiera de los países de nuestro entorno. Entonces, si realmente queremos subir el gasto público, la única manera que tenemos en España, o una de las maneras más fáciles, sería conseguir que hubiera más ricos que pagaran los impuestos actuales y de esta manera conseguir subir un poquito, digamos, la recaudación sin tener que además que subir muchísimo la presión fiscal. Es simplemente subir bases claro, imponibles y subir rentas a través de atraer a ese tipo de población. Entonces, lo primero es mentira, tú no podrías recaudar 40.000 millones al 2% más rico. Hacíamos hace poco una pizarra en que decíamos que el IRPF de lo que pagan los que ganan más de 150.000 euros está creo que en 11.000 millones de euros, creo que no me equivoco. Es decir, tendrías que cuadruplicar, por ejemplo, en IRPF lo que pagan actualmente los más ricos. Es absurdo. Porque y ponerles un muro para que no se vayan. Ponerles un 200% de tipo marginal, ¿no? Sí. Pero luego además esta idea, ¿no?, de que las limosnas de Amancio Ortega es como... Es saber muy poco sobre cómo se manejan las personas con dinero o lo que podrían hacer cada uno de ellos o por qué vale Inditex lo que vale. Es decir,
que Amancio Ortega se podría ir de España mañana, cuando él dice las limosnas, pues yo le obligaría a Amancio Ortega a pagar impuestos. Es como, Amancio Ortega podría, él, situar su domicilio personal mañana en cualquier país del mundo y situar el domicilio social de Inditex, que además tiene subsidiarias por todo el mundo también. Es decir, tanto Amancio Ortega a nivel personal como Inditex como empresa podrían pagar dinero en el país del mundo que les diera la gana. No le puedes imponer que se quede. Claro, o sea, si hablamos de limosnas, él hablaba de las donaciones a la sanidad, Sí. Pero si hablamos de limosnas como dinero que Amancio Ortega voluntariamente paga al Estado español, todos y cada uno de los impuestos que paga Amancio Ortega son limosnas. Probablemente solo el IVA de lo que vende en sus tiendas, eso sí que no lo podría llevarse a otro país, pero todo lo demás, si quisiera, mañana se lo podía llevar. Con lo cual es un desconocimiento profundo de lo que es el pago de impuestos, de lo que también es la figura de un empresario, de las razones que hay detrás de por qué Amancio Ortega vive en España o tiene la sede de Inditex en España y de la capacidad que tienen los políticos para exprimir a los empresarios y a los muy ricos. Pero a mí esto me preocupa porque digo aquí, el malo de la película y las víctimas. Si realmente los planes de Podemos contra los ricos se pusieran en marcha, las víctimas serían estas. Las víctimas serían, digo aquí, los hijos en general, los usuarios de la sanidad pública española, porque no solo perderían las donaciones de Amancio Ortega, perderían probablemente la aportación vía impuestos que pagan todos los Amancio Ortega. Desgraciadamente aquí solo tenemos uno, pero bueno, digamos, todos los demás empresarios o trabajadores a los que están señalando desde Podemos. Tienen un profundo odio de clase, ¿eh? Sí, pero ahí habría que ver cuánto dinero se recauda, de verdad, cuánto dinero se recauda en Venezuela a las grandes empresas o a los ricos. Yo me imagino que debe estar bastante cerca del cero absoluto. No hay, eso sí, ni grandes empresas ni ricos. Y lo que decía antes, ¿no? Desconocimiento absoluto de los principios económicos más básicos, ¿no? Cuando nos planteamos las medidas para limitar los precios del alquiler, yo me pregunto aquí, oferta y demanda. ¿Alguien en Podemos se ha planteado mínimamente estas medidas? Dicen, intervenir en el mercado del alquiler, aquí Pablo Iglesias, hay un tuit de Podemos, hay que pinchar la burbuja inmobiliaria regulando los precios de alquiler sí o sí. Irene Montero, esa en noticia, ese vídeo, sí, cuando señalaba a una propietaria que se quería subir. ¿Realmente no ha habido nunca un análisis de lo que ha ocurrido en todas las ciudades del mundo donde se han limitado los precios del alquiler? Cuando tú pones un precio máximo, lo primero que ocurre al día siguiente es desabastecimiento y mercado negro. Eso ha pasado en todos los mercados de todos los bienes del mundo y también en el mercado de la vivienda. Es que no lo hay. O sea, ellos piensan que por el mero hecho de su voluntad, las leyes económicas más básicas, aquí ya hablamos de oferta y demanda, ¿no? Que es el gráfico que te enseñan el primer día en la facultad, que no se van a aplicar, solo porque ellos así lo desean, ¿no? Porque van a presionar, no sé si a todos los propietarios de España, porque lo van a decidir o porque es sí o sí. Es que además me encanta ese... Es que la cosa es que la propiedad se creen que es suya. Sí, también pero... la de tu casa, ¿no? Sí, pero es que... No, pero me encanta lo de sí o sí. O sea, que yo voy a decir, ¿se van a bajar los precios de alquiler? Sí. Porque sí, porque yo lo digo. Y, hombre, pero un análisis no suele haberlo. Entonces, a mí digamos... no sé cómo decirlo, un cierto adanismo, ¿no? De decir, no, yo es que puedo poner los precios del alquiler o de cualquier otro bien por una mera decisión de voluntad política, sí que me da mucho miedo, ¿no? Porque es situarse en la irrealidad y es pensar que a través de... Digamos que los decretos son como conforman la vida de la gente. Eso es un pensamiento muy de la extrema izquierda, que siempre ha pensado que se podía organizar la economía a través de decretos, que yo en algún momento he llegado a pensar que podían estar, digamos, despertándose de ese sueño, pero que no. En Podemos, para mí, es lo que me parece más peligroso. Fíjate, luego habrá otras medidas de subida de impuestos o, no lo sé, otro tipo de medidas de su programa que puedan parecer a primera vista peores, pero a mí las que me generan más preocupación son estas, porque son, digamos, simplemente taparse los ojos ante la realidad y pensar que tú vas a poder organizar la sociedad a través de una ley. Y ahí es donde te destroza. O sea, la capacidad de una ley de control de los precios del alquiler para destrozar una ciudad es que son 6 meses. Y que otros políticos no lo han hecho por malos, por maldad. Sí, porque no querían que los alquileres fueran altos. Sí, es un tipo, pero a ver, a mí me resulta difícil ponerme en la piel y en lo que piensan, o sea, alguien que hace estas propuestas, pero es lo que hacen. Por eso digo que, fíjate, luego a lo mejor hay gente que dice, ¿y las pensiones? ¿O qué van a hacer en el mercado de trabajo? Y yo digo, me preocupa, pero me preocupa más conceptualmente. Esa postura que es casi de rechazo de la realidad.
la realidad tiene que ser como yo lo diga y si no lo es, lo va a ser. Y luego, claro, la realidad no se acomoda a lo que tú dices y entonces sigues dándole martillazos a la realidad a ver si lo consigues. Bueno, y si no te ha gustado, pues yo me voy y ahí te quedas. Pues sí, algo Ese es así. el problema. En fin, gracias, Domingo. Gracias, Richard.